Flavio, conocido con el nombre de Coliseo, es el anfiteatro más grande e imponente del mundo romano y al mismo tiempo el más célebre de los monumentos de Roma. Iniciado por el emperador Vespasiano de la familia Flavia, fue inaugurado por su hijo Tito en el año 80 después de Cristo. La ceremonia de inauguración, absolutamente fastuosa, duró 100 días, durante los cuales se subsiguieron grandiosos combates, espectáculos y cazas con la matanza de miles de animales salvajes. Según el histórico Svetonio, nada menos que 5.000. Para la inauguración, el espacio de la arena se llenó con agua para que se pudiera realizar uno de los espectáculos más fantásticos de la antigüedad romana, las naumaquias, verdaderos combates navales que reproducían las grandes batallas del pasado. Pero, ¿por qué en todo el mundo se le conoce con el nombre de Coliseo? Este vocablo aparece por primera vez en una célebre profecía del monje medieval venerable Beda. Mientras exista el Coliseo, existirá Roma. Cuando caiga el Coliseo, Roma caerá. Cuando caiga Roma, también caerá el mundo. Tal vez el apelativo se debe a la enorme estatua del emperador Nerón, el Coloso, de una altura de 35 metros, que en aquel entonces se erigía justamente al lado del anfiteatro y de la cual hoy no queda nada. El Coliseo es una de las obras más imponentes de la antigüedad. Imaginadlo totalmente blanco, recubierto de espléndidas losas de travertino. Su forma es elíptica para poder albergar una mayor cantidad de espectadores. Tenía 4 niveles, los primeros 3 con 80 arcadas. Las del segundo y tercero estaban decoradas con estatuas gigantescas. Es increíble pensar que esta imponente construcción haya sido hecha en menos de 10 años de trabajo. ¿Cómo fue posible? Los romanos usaron a la perfección una técnica arquitectónica que conocían muy bien, el arco. El arco, de hecho, es formidable para descargar con mucha eficacia las fuerzas de construcciones muy imponentes, y los romanos hicieron de él el elemento primordial de toda su arquitectura. Piénsese solamente en los acueductos romanos. El Coliseo puede ser considerado una serie de acueductos superpuestos entre sí. Hoy ante nuestros ojos tenemos el esqueleto de lo que fue la más grandiosa arena del mundo antiguo. En su parte externa faltan 3/5 partes de sus muros. En el medioevo, cuando ya había caído en desuso, el Coliseo se transformó en una enorme cantera de mármol, plomo y hierro, elementos que utilizaron los papas para construir Palacio Barberini, Plaza Venecia e incluso San Pedro. Las aberturas que aún hoy se logran ver en muchas columnas son simplemente los orificios hechos para extraer el plomo y el hierro usado por los romanos en los clavos dentro de los bloques de mármol. El anfiteatro tenía una capacidad máxima de 70.000 espectadores. La inclinación de las gradas era tal que permitía una perfecta visión de los espectáculos desde cualquier posición. La entrada era gratuita para todos los ciudadanos romanos, pero las localidades estaban divididas en función de la condición social, algo parecido a lo que sucede hoy en los teatros. Las localidades más altas estaban reservadas al pueblo, con sectores separados para hombres y mujeres, y a medida que se bajaba acercándose a la arena, crecía el estatus social. La primera fila estaba reservada a senadores, vestales, sacerdotes y, obviamente, al emperador. Como sucede en los estadios deportivos modernos, el Coliseo protegía a los espectadores del sol por medio de una ingeniosa cobertura, el velario. Se trataba de una enorme tela de lino colgada con un sistema de cuerdas, árganos y postes de madera que circundaban la parte superior del muro externo. Para mover esta tela gigantesca se utilizaban más de 100 marineros de la flota imperial, que se movían sincrónicamente a ritmo de tambor. Al entrar, lo primero que se ve es la arena, es decir, el lugar para las representaciones que antes estaba formado por un pavimento mixto de albañilería y madera, del cual hoy no queda nada. En su lugar, en cambio, vemos los sótanos, donde estaban alojados los aparatos de soporte para la preparación y ejecución de los juegos. En los 2 pisos subterráneos estaban los ascensores y montacargas, por contrapeso, de los cuales todavía hoy se pueden ver los carriles, considerados los efectos especiales de su época. De hecho, se usaban para levantar con rapidez animales y gladiadores que irrumpían en la arena a través de trampillas, apareciendo de repente en una nube de polvo y dándole al público un sensacional efecto sorpresa. Un complejo sistema de bisagras y estructuras de ascensor permitía hacer aparecer fondos escenográficos de gran impacto, usados para los espectáculos de caza. Las manifestaciones que se realizaban eran simbólicas y concretas al mismo tiempo, y creaban un vínculo entre la ciudadanía y su líder a través de la participación común a importantes acontecimientos públicos.
teniendo además la nada despreciable función de divertir al pueblo y desviar su atención de los problemas políticos. Pero, ¿qué sucedía en el Coliseo? En el anfiteatro se representaban diversos espectáculos según un horario determinado. Por la mañana, las venaciones, o sea, la lucha entre animales exóticos o entre animales y hombres. A veces, como forma de ejecución capital, a la gente se la exponía indefensa a animales feroces. Las silvae debían ser espectaculares, donde pintores y escenógrafos reconstruían un falso escenario en la arena con árboles y matorrales, de manera que parecía una selva llena de animales, que en este caso no era obligatorio matarlos. También tenían lugar espectáculos menos crueles y seguramente más singulares, como la célebre exhibición de un elefante que con su trompa escribía palabras sobre la arena. Por otro lado, conviene aclarar que es totalmente infundada la creencia de que en el Coliseo se mataban a cristianos como espectáculo, lo cual sucedió en otras épocas y en otros anfiteatros. De todos modos, el espectáculo más anhelado por el público era el de los gladiadores. Alrededor del mediodía había un descanso durante el cual se quitaban los cuerpos y se esparcía arena. Cuando los gladiadores hacían su ingreso triunfal desfilando por el anfiteatro repleto, entre sonares de trompetas y redoblar de tambores, desde las gradas subía un clamor ensordecedor. Provenían de un túnel subterráneo conectado directamente al cuartel de gladiadores, el Ludus Magnus, y sus simpatizantes los recibían como a verdaderos héroes, semejante a lo que sucede hoy con nuestros deportistas famosos. Los gladiadores daban una breve vuelta por la arena para luego presentarse ante el podio del emperador y saludarlo con las célebres palabras: Ave Cesare, morituri te salutan. Salve, César, los que van a morir te saludan. Pero, ¿quiénes eran los gladiadores? El término gladiador deriva de gladio, la espada corta usada por los legionarios romanos. Raramente se trataba de gente obligada a combatir contra su propia voluntad. Normalmente, los gladiadores eran prisioneros de guerra a los cuales se les dejaba elegir entre la esclavitud o el contrato para ir a la arena por un periodo restringido, al final del cual podían ganar su libertad, a menudo habiendo ahorrado una cierta suma de dinero. Otros eran desventurados en busca de celebridad y de riqueza. La profesión ofrecía, además de una buena remuneración, una enorme popularidad, sobre todo con las mujeres, que llegaban a pagar importantes sumas de dinero para pasar una noche de pasión con uno de ellos. Había 12 tipos de gladiadores, entre los cuales el reciario, armado de una red, un tridente y un puñal, el que luchaba con un escudo y una hoz, los que se ponían un yelmo con crestas, una gruesa armadura y empuñaban una jabalina. Para hacer que el espectáculo fuera más apasionante, se elegían contrincantes de distintas categorías. Si el gladiador vencido quedaba herido, podía pedir la gracia levantando el brazo. Entonces el público invocaba su salvación o su muerte al emperador, presente en el palco imperial, que decidía su suerte. El pulgar hacia arriba significaba acto de clemencia. El pulgar hacia abajo, por el contrario, era la muerte. A los ganadores se los premiaba con palmas de oro e ingentes sumas de dinero. Después de cada batalla, asistentes vestidos de Caronte, el barquero del Hades, comprobaban que los caídos estuviesen realmente muertos, y si era menester, estaban preparados para infligir el golpe de gracia. La sangre de los gladiadores era muy solicitada, puesto que se creía que tenía funciones terapéuticas capaces de curar la epilepsia y otorgar mayor vigor sexual. A los espectadores romanos les gustaban los espectáculos cruentos, manifestaciones que nosotros consideraríamos como mínimo violentas. Su pasión por este tipo de espectáculos se puede comparar a la que hoy muchos sienten por el género cinematográfico splatter, con una única y sustancial diferencia: la crudeza de la realidad. Téngase en cuenta que durante los combates en masa y en las cazas, el olor de la sangre y de la carne quemada y el de los animales salvajes era insoportable, y no servía de nada tratar de cubrirlo con incienso y perfumes. Después del siglo VI, con la decadencia del imperio, el Coliseo cayó en desuso, y sus muros albergaron cofradías, hospitales, eremitas e incluso un cementerio. Desde el medioevo en adelante, el Coliseo pasó a ser una de las más grandes maravillas de Roma y del mundo, atrayendo a multitudes de visitantes. Amenazado de ser demolido por Sixto V, por razones urbanísticas, fue declarado monumento sagrado y dedicado a la pasión de Jesucristo por Benedicto XIV, colocando una cruz sobre un pedestal como símbolo del sufrimiento de todos los mártires de la fe cristiana.
La cruz todavía hoy es el punto de inicio del Vía Crucis el Viernes Santo. Desde aquel entonces se convirtió en objeto de veneración también para los fieles cristianos y fue preservado contra ruinas y destrucciones. Los pontífices que siguieron se ocuparon de restaurarlo y consolidarlo. Como escribió Charles Dickens, hoy para el turista, ver el Coliseo significa ver el fantasma de la vieja Roma aletear por los lugares donde caminó su gente. Más información en italyguides.it. La coppa dell'accendio. Da tanti anni. Buongiorno. Ciao. Ya lo llevo, sí.